tal y como se les anunció hoy por la tarde, que íbamos a estar manifestando la segunda parte de la realidad que existe y es real, el cielo. Amén. Y voy a iniciar con esta lectura bíblica de Daniel 4, versículo 2. Me gusta esta versión, la palabra de Dios para todos. Me siento muy orgulloso de poder contar todas las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Vive Dios y delante de Dios, y que un día daremos cuentas en el trono blanco. Y dice Apocalipsis 21:8 que los cobardes encabezarán la fila a los cuales todos van a ser y van a presentarse a juicio. Entre esa fila a los que van a ser enjuiciados están los mentirosos. A lo que quiero decir en esta noche, que lo que hablé anoche es verdad, y lo que hablaremos en esta segunda parte es verdad. Que el nombre del Señor sea glorificado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición poder saludarles y platicábamos con mi esposa y con mis hijos. Realmente es una responsabilidad transmitir esto, porque es algo que Dios nos permitió experimentar. No es algo que leímos en un libro, sino es algo que experimentamos como ministerio. Y queremos decirle que lo que ella narraba ayer es una verdad, es una realidad. No podemos mentir, ni tampoco estamos haciendo esto para tener protagonismo, todo lo contrario. A mi esposa siempre le han dicho de que ella, ¿por qué no escribe un libro? Y a mí me han dicho que porque yo también no escribo libros. En realidad yo no tengo el más mínimo interés ni el deseo de escribir un libro. Quizás en su momento, si Dios así lo permitiera, lo escribiría, pero en cambio mi esposa sí ha tenido el deseo y la oportunidad de escribir un libro. Y entonces yo le digo, si Dios nos da la oportunidad, plasmar este testimonio de la realidad que es el cielo, y que es una verdad, no es algo que el subconsciente lo manejó. Usted sabe que una cosa es muy diferente estar un sueño a estar en una sala de cirugía. Ella ayer hablaba de 3 segundos. En realidad, el informe yo lo leí, el informe médico decía 3 minutos estuvo ella muerta. Y cuando ni no sé si alguno me está escuchando, sepa lo que se siente, pero que salga el médico y que le diga, mire, a su esposa la perdimos, su esposa murió. Es una experiencia, no hay palabras para explicarlo, ¿no? Y que le diga al médico, mire, prácticamente la perdimos, y entonces hay que hacer los preparativos. Y yo le puedo decir, yo me quedé sin palabras, o sea, no pude decir nada, sino no podía asimilar lo que yo estaba escuchando. Sin embargo, fue algo que Dios no lo permitió. Quiero decirles de que nuestra historia comienza cuando eh, Dios me llamó a mí a servir al Señor, y para eso llevamos casi a ajustar los 40 años de estar en el ministerio. Dios me había llamado a mí a predicar la palabra del Señor, y el Señor me llamó a mí a la guerra del país San Salvador, país vecino nuestro. Yo estuve en la guerra de San Salvador, en la guerrilla. Estuve predicando la palabra del Señor, estuve en una situación, sé lo que es la guerra, no porque me la contaron, sino tengo la experiencia de qué es la guerra en sí. Y Dios me guardó. Y entonces, cuando yo estuve en aquel año, estuve en el año 81, 82, en aquel país, la guerra estaba terrible. Yo para entonces todavía estaba soltero. Conocí a un misionero tremendamente. Este misionero tenía un hijo, y precisamente nuestro primer hijo se llama Obed Isaac, porque yo le dije al Señor, Señor, tú me trajiste aquí,
Pero si puedo regresar a mi país, a mi primer hijo, yo le voy a poner Obed Isaac. Obed Isaac lleva el nombre de mi cuna misionera. Obed Isaac es nuestro primogénito. Lleva un nombre tremendo. Cada vez que yo oigo a Obed, pienso como que si lo estoy viviendo ayer, una experiencia tremenda. Y cuando regreso a Guatemala, sigo predicando, no sabía yo que Dios me tenía una sorpresa. Era la hermana Reina que está aquí. Nos conocimos en una actividad, en una campaña. Dilatamos 9 meses de novio, le cuento, y nos casamos rapidito. Y usted dirá, uy, ¿por qué tan rápido? Porque resulta que Dios me había hablado a mí, estando allá en el extranjero. Dios me habló 3 veces de que iba a conocer a mi esposa y que Él me la había dado. Entonces cuando yo la conocí a ella, Dios me volvió a hablar. Me habló 3 veces. Para aquellos que me están escuchando, que saben que Dios habla, Dios habla. Y Dios a mí me dijo que ella era mi esposa. Primero fue en un ayuno, luego fue en una vigilia y luego fue en una madrugada. Yo estaba orando cuando la vi en visión y Dios me dijo que ella era. Entonces así fue como nos casamos. Ni ella ni yo sabíamos a la experiencia que íbamos a entrar. Experiencia tremenda. Porque tanto mi familia, yo era el único convertido de mi familia y me desecharon por ser cristiano. Y en el caso de ella parecía que era algo similar. Y entonces nos casamos y al casarnos comenzó la vida. Y entonces cuando tuvimos nuestro primer hijo, yo me acordé de lo que yo le había dicho al Señor en el área misionera. Recordaba las bombas, las cosas tremendas que viví en la guerra y predicando en la guerra. Yo no fui soldado, sino era predicador en la guerra. Y viera qué tremendo esto. Sin embargo, cuando tuvimos nuestro primer hijo y fue varoncito, yo me acordé. Por eso los que conocen a Obed, Obed se llama Obed Isaac, en memoria de aquel misionero que yo conocí en lo más terrible de la guerra y en la formación del ministerio. Sin embargo, luego vino nuestro segundo hijo, Mike. Para entonces Obed tenía 3 años y medio y Mike tenía 2. No teníamos ni idea a lo que nos íbamos a enfrentar, ni idea de lo que íbamos a pasar. No. Estábamos disfrutando nuestro matrimonio y nuestros hijos, pero no teníamos idea. De repente, yo había olvidado algo que Dios me había enseñado. Cuando, antes de regresar a Guatemala, Dios me dio una visión. Tuve un sueño donde vi que el cielo se abrió y vi bajar 2 ángeles con un mensaje. Para aquellos que me están escuchando, ya mi esposa lo dijo, no estamos mintiendo. Lo que le estamos diciendo es algo que nosotros hemos vivido, que hemos experimentado, que lo hemos saboreado, hemos visto a Dios. Así como existe el cielo, los ángeles son reales. Son reales. Son ministros de Dios que los envía a favor de aquellos de los que les hemos servido y los que les servimos. Para alguien que me esté escuchando, si Dios te llamó y Dios te prometió, Dios cumple sus promesas. No importa lo que estés atravesando. No importa la situación que estés pasando. Si Dios te llamó, Dios te va a demostrar que Él no miente. No importa lo que tengas que atravesar, lo que tengas que pasar. Van a ser tormentas, van a ser cosas terribles, pero Dios nunca te va a dejar. Entonces, ni idea de lo que nos íbamos a enfrentar. Mi esposa lo decía el día de ayer. Cuando ella estaba mal, ella les contaba. Yo llegaba de predicar. Vivíamos por fe.
momentos muy difíciles. Déjeme decirle que todo esto lo pasamos solos, solos. Ella, nuestros niños y yo. Y el Señor, por supuesto, que nunca nos dejó. ¿Cómo comíamos? ¿Cómo vestíamos? Nos hacían preguntas, ¿cómo es que los niños visten bien? ¿Cómo es que los niños comen bien? Yo le decía, es que el que me llamó es fiel y verdadero. Dios no falla. Y cuando mi esposa, ella les contaba que venía esa fiebre, nos poníamos a orar. Y después de la oración, ella entraba en un sueño profundo. La fiebre cesaba, los dolores se iban, y ella entraba en un sueño profundo. Yo me quedaba estudiando la palabra del Señor y orando. Yo le decía, Señor, no entiendo. Pero como la veía profundamente dormida, yo decía, Señor, ya hiciste la obra. Pero al día siguiente, la misma historia, y al regresar, volvíamos a orar y volvía a pasar lo mismo. Pasó una semana, 2 semanas. A la tercera semana, ella les contaba, su piel comenzó a cambiar, yo comencé a notar algo extraño. Hasta que tomamos la decisión de ir al hospital. Pues la hemorragia que ella les contaba era un olor fétido, era un olor extraño. Y ella cambiaba de color y se estaba poniendo de una manera extraña. Hasta que tomé la decisión de llevarla al hospital. Cuando salimos del hospital, yo no tenía para el taxi. En nuestro país existían las ruleteras. Era el medio de transporte que se utilizaba. Recuerdo que salimos, nos montamos al autobús, nos dirigimos hacia el Hospital General San Juan de Dios. Cuando yo la llevaba, yo le decía, Señor, ella está mal, está grave. Ya el médico nos había dicho de qué había sucedido en su vientre. Y cuando llegamos al hospital, a mí se me olvidó todo. Yo solamente entramos a emergencia y los médicos que estaban de turno, cuando la vieron, no me dieron palabra con nosotros, simple y sencillamente, esta señora viene grave. La ingresaron, espérese, me salió una enfermera, me dio su ropa, y yo me quedaba pensando, dije, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Cuando yo regresé a los 2 o 3 días, porque solamente me dejaban preguntar, y cuando yo llegué a traerla, yo recuerdo de que nos sentamos en una banca y ella me dijo, tuve una experiencia, fui al cielo. Y lloramos y dimos gloria a Dios porque dije, Señor, esto es verdad. El cielo es real. Es el lugar que nos espera a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. A todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida. A todos aquellos que le servimos. A todos aquellos que han entregado nuestro corazón. Ese es el lugar que nos espera. Ese es el lugar que nos aguarda. Un lugar hermoso. Un lugar precioso. Mientras ella me contaba, yo lloraba y ella lloraba. Y cuando salimos del hospital, a mí solo me entregaron unos documentos. Teníamos que caminar de la salida de emergencia al hospital hacia una avenida que se llama Avenida Elena, que solamente es una cuadra. Nos dilatamos casi media hora caminando. Porque ella daba unos pasos y se quedaba parada y yo me quedaba parada con ella. Y cuando ella se sentía otra vez, la volvía a tomar y volvíamos a dar unos cuantos pasos y nos volvíamos a detener. Pasamos la avenida, apareció un autobús, un bus urbano, no teníamos para un taxi. Toda la familia nos había dado la espalda por ser evangélicos cristianos.
A nadie le interesaban un par de servidores del Señor jóvenes. A nadie le importábamos. Por eso nosotros en el ministerio amamos las ovejas. Tratamos de hacer con ellos lo que nadie hizo con nosotros. Porque sabemos lo duro que es pasar un trecho sin una mano en la espalda, sin alguien que te diga, no tengas temor, aquí estoy yo. No tenía para el taxi. Los pocos centavos que tenía me servían para el autobús. Y recuerdo que detuve el autobús y cuando el conductor del autobús vio a mi esposa, yo estoy seguro que Dios usó ese hombre. El hombre, una mirada de compasión, esperó que mi esposa subiera a las gradas a pausas. En el primer sillón que venía libre, era para nosotros. Ese bus nos dejó en la universidad. En nuestro país hay una universidad, San Carlos de Guatemala, allí nos dejó. Nos bajamos, así como nos costó subir, nos costó bajar. Venía otro autobús, que era el que nos llevaba a la colonia donde nosotros vivimos. Y de la misma forma. Llegamos, nos bajamos. Desde la calzada de donde nos dejó el autobús para donde nosotros vivíamos, nos hicimos casi una hora. Porque ella caminaba y se quedaba parada. Yo tenía que esperarla. Yo sentía que el corazón me iba a explotar. Sentí una impotencia tremenda. No decía nada por no atormentarla, pero yo decía, Señor, ayúdame. Señor, te necesito ahora. Y volteaba mi mirada para ver si aparecía alguien. Nadie. Llegamos a casa. Recuerdo que estando ahí, hasta entonces reparé. Porque cuando ella ya se recostó en la cama, yo me senté en una silla y comencé a ver los documentos. El informe médico, y el médico que me había hablado me dijo su esposa estuvo muerta 3 minutos. Pero cosas inexplicables, la volvimos. Así me dijo el médico, la volvimos. Ellos no volvieron nada. Fue él el que la regresó. Nuestros hijos nos preguntan, ¿le viste el rostro a Jesús? No, porque si se lo ve ya no hubiera regresado. Se hubiera quedado con él para siempre. Pero tenía que regresar. Y cuando yo reparé, me di cuenta de que todo lo que se había utilizado en el hospital había sido pagado. Yo no sé quién pagó la factura. Pues a ella le hicieron varias transfusiones de sangre, no 1 litro, no 2 litros. A ella le hicieron varias transfusiones de sangre, porque la pérdida de sangre era abundante. En el hospital cobraban hasta las agujas. Y había que cancelar antes de sacar a cualquier enfermo. A mí me entregaron los documentos y me entregaron a mi esposa. Y hasta cuando estaba en casa reparé que no me cobraron 1 solo centavo. Pues alguien había pagado eso. Yo estoy seguro que fue Dios. Estoy seguro que comenzó a mandar a sus ángeles. Esos ángeles ministradores. Esos ángeles que trabajan. Que así como estaban conmigo, estuvieron con ella. Eran tiempos difíciles. Tiempos tormentosos. Los niños estaban pequeños. Obed era el mayorcito, 3 años y medio. Un nene de 3 años y medio que
¿qué puede hacer o qué puede decir? Solo se quedan viendo. Pero Dios es un Dios grande. Lo que ella les compartía, cuando yo le llevaba sus toallas, unas vecinas nos hacían el favor de lavarlas, porque no tenía para comprar otra cosa. Y estoy diciendo esto porque me estoy quejando. Vive Dios que jamás le reclamé a Dios, ni le reclamaré. Yo solo le decía, Señor, dame fuerza. Y el milagro que ella contaba, cuando ella se baja del banco, ella me contó, entusiasmada, cuando yo llegué. Y cuando ella me contó, suelta en llanto y me dice, el Señor me sanó. El Señor me sanó. La hemorragia terminó. Pero el médico antes de venirnos, y en el informe que me había dicho, esos desechos, en esos 23 días, habían causado un cáncer progresivo, que había dañado y dañaría su matriz por siempre. Pero el Dios que servimos es un Dios grande. Los que nos conocen siempre nos oyen hablar de fe, porque es lo que vivimos, es lo que experimentamos. Yo no le puedo hablar a usted de otra cosa. Cuando nosotros le decimos, crea, confíe, es porque nosotros hemos saboreado ese Dios fiel, que nunca cambia. Dios completó el milagro, porque no solo detuvo la hemorragia, sino que sanó su vientre. Porque prueba de ello, que después de ese evento, Dios nos dio 2 hijos más, Daniel y Adam. Hemos sido bendecidos con 4 preciosos hijos. Cada uno tiene su historia. Obed, Mike, Daniel y Adam. Cada uno nació en una etapa del ministerio. Pero con Adam, que es el último, el cuarto, tuvimos la segunda experiencia de la segunda etapa del cielo. A mi esposa se le detuvo el foco. Los que saben de eso, cuando yo hablé con el médico, yo le dije, ¿y eso qué significa? El nene de 9 meses murió en el vientre de su esposa. Santo Dios. Habían pasado muchos años. Yo le dije, Señor, no importa lo que tengamos que atravesar. Y Dios nos habló. ¿Sabe por qué seguimos sirviendo? No por cosas materiales que Él nos pueda dar. Eso es secundario. Seguimos sirviendo porque Él vive. Es grande. Es fiel. Y pronto veremos a nuestro amado. Pronto lo veremos. Con Adam es otra historia y Dios me habló. Mi esposa se vio gravísima. El médico me dijo, si su esposa sale, es para vivir. Prepárense. Porque su esposa va a ser sometida a una situación increíble. Ella me ha contado las experiencias. Es una cosa espantosa. Y el Señor, estamos en tus manos. Y Dios me habló.
Por eso el eslogan del Ministerio Dirección de Dios, ¿sabe cuál es el eslogan? Solo el amor sana las heridas. Fue lo que Dios me dijo a mí. Solo el amor sana las heridas. Y le rogamos a Dios que Dios llene nuestro corazón de amor para poderlo transmitir y alcanzar a los perdidos para Cristo. El nombre de Dios sea glorificado. Por esa razón, nosotros seguimos. Y cuando Dios me habló de que ella era mi esposa, dije, Señor, ¿me la dices para llevártela rápido? Y eso me hace recordar algo tan tremendo cuando quieres hacer reír a Dios. Cuéntale tus planes. Yo a veces me pongo a pensar, quizás esté en mis locuras de pastor, me pongo a pensar, Dios ha de tener humor y saber ni qué cara pondrá cuando uno le cuenta cosas. Y me dijo, no, espera. Y se llegó lo más tremendo de que ahorita en marzo, el 31 de marzo, cumplimos 37 años de casados, solo que encuartelados. No pudimos ir a celebrar a ningún lado, ni nada, pues estamos encuartelados. Pero al terminar todo esto, aceptamos invitaciones para ir a celebrar. Esto es para que se sonríen un poquito. 37 años se dice poco, o se dice fácil. Pero para nosotros, que hemos vivido, y mire qué tremendo, porque la obra que Dios hizo en ella fue tan perfecta, porque Dios todo lo que hace es perfecto, que desde ese entonces para acá ya casi no se enferma. El que ha estado a punto de la muerte 3 veces he sido yo, al filo de la muerte. Tampoco me he ido porque el Señor quiere que usted que me está escuchando lo siga yo enojando, porque algunos los enojo por predicar, por anunciar. Pues les amamos, fíjense, aunque nos aborrezcan, nosotros los amamos en el amor del Señor y rogamos a Dios que nos ayude a ver todo eso. Dios es bueno. Y recordábamos con ella todas las cosas que hemos pasado, que hemos vivido. Le puedo decir algo con toda honestidad. Jamás hemos aguantado hambre. Jamás. A mi esposa le dijeron, te vamos a ver con pedazos de zapatos, con pedazos de ropa, y a tus niños los vamos a ver harapientos, porque el haberte casado con un pastor fue que tomaste. Y vive Dios. Dios nos dio 4 hijos. Jamás aguantaron hambre. Nunca ha faltado el dinero para la renta. Lo que le dijeron a mi esposa jamás se cumplió. Pero Dios, mírenla. Nunca la han visto con pedazos de ropa, ni con pedazos de zapatos. Dios me permitió, ya los últimos 2 hijos están ahorita por salir de la universidad. Dios me permitió que los 4 hijos salieran de la universidad.
humanamente imposible. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando pienso en lo que hemos pasado, ¿qué hemos perdido? Joven fui y envejecido. Bueno, no estoy tan viejito, pero sí, ya llevo casi 40 años de estar en esto. Ya mis fuerzas no son las mismas. Antes podía predicar 3 mensajes en un domingo. Hoy ya no puedo. Mis fuerzas se han ido menguando. Las canas que algunos logran ver han sido en las manos de Dios. Las tormentas que hemos pasado nos han hecho crecer. Cada día amamos a Dios más. No podemos mentir lo que estamos diciendo. Momentos difíciles. Sí. Pero la buena noticia es que siempre estuvo con nosotros. Nunca nos dejó. Ni nos dejará. No sé cuánto me reste a mí. Una cosa que cuando ella les hablaba a ustedes ayer de pacto. ¿Sabe cuál es nuestro lema? O tú me entierras a mí, o yo te entierro a ti. O que nos entierren juntos. Mis hijos siempre me dicen, pero ¿por qué decís siempre lo mismo? Porque es una verdad. Y de ser posible en el mismo cajón. Eso ya sería el extremo. Pero Dios que me dijo que ella era mi esposa, la ha conservado con vida. Bonita, ¿va? Sana. 1 año nos llevamos. Ella tenía 20 y yo 21 cuando nos casamos. Ella no aparenta la edad que tiene, yo no sé, yo saber. Las penurias, como me dijo un joven, los trompones han venido fuertes para usted, ¿va, pastor? Sí, digo, pero el Señor me ha hecho hacer buenos quiebres de cintura. De ahí me he mantenido. Dios es bueno. Dios es grande. Y aquí tenía unas notas porque se nos va muchas cosas de lo que pasó y eso fue hace rato. ¿El cielo es real? Sí. Para ti que amas a Dios, te esperan sorpresas. Cosa más bella del cielo. Cuando nos ponemos a platicar con ella, como yo la tengo cerquita, digo, contame. Mis hijos le preguntan, vos, ¿cómo son las flores? Explícanos. ¿Cómo huelen? Esa experiencia. ¿Sí? Toda la gente que está ahí arriba está esperando un momento glorioso. Nosotros sabemos que es el arrebatamiento de la iglesia. Pues estamos contentos. Si usted supiera todo lo que hemos pasado. Por eso le han dicho a ella que escriba un libro. Pero qué mejor libro que este video está llegando a saber a qué parte del mundo va a llegar esto. Así esperamos y así oramos. A Warren, un escritor famoso, dijeron, se sabe más por él, por sus escritos, que por sus sermones. Y esto puede llegar a ser más importante que lo que nosotros podamos enseñar o predicar. En los minutos que nos restan, le voy a dejar el tiempo a mi esposa. Solamente quiero recordarles, Dios es bueno.
Si Dios te llamó, para alguien que nos esté escuchando, sintonizando, si Dios te llamó y Dios te puso a hacer algo para Él, no temas, solo obedécelo. Quizás no tengas cosas materiales. Una cosa sí te garantizo: que la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo nunca te hará falta. La presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu te acompañará siempre. Porque fiel es el que prometió. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Todo es posible para todos aquellos que le creemos. Cuando los médicos vieron mi ultrasonido y le decía al Señor, creaste en mí nuevos órganos, porque obviamente todo estaba destruido. ¿Habrá algo difícil para Dios? No lo hay. Cerremos nuestros ojos ahí donde están y hagamos en esta noche la oración de fe. En el nombre de Jesús, recibe de acuerdo tu necesidad, sea esta económica, sea esta enfermedad, sea la razón por la cual tú necesitas el auxilio de Dios en tu vida. Cree en esta noche. Haremos la oración de fe en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche, gracias por lo que has permitido y enviamos tu palabra, Señor, hasta donde tenga que llegar, Señor. El lugar, Señor, remoto, Señor, esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, lo creemos, Señor, porque así dice tu palabra, Señor, que todo es posible para aquel que cree, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que has hecho la obra, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga poderosamente.